Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje número 1 del área de educación por el trabajo de quinto grado de nivel secundario. Vamos a empezar el mes de abril trabajando esta primera experiencia de aprendizaje, la cual va a durar 3 semanas. Tiene por título Creamos medios de comunicación novedosos para promover la participación masiva de los ciudadanos en las elecciones. La competencia que vamos a trabajar es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Propósito, vamos a proponer crear medios de comunicación novedosos para promover la participación masiva de los ciudadanos en las elecciones generales a partir de la evaluación y formulación de un desafío, el cual tiene características y criterios que debe tomar en cuenta para que a partir de él podamos nosotros obtener información y definir el problema para poder generar alternativas de solución, escoger una de ellas y poder elaborar un prototipo, el cual irá mejorándose hasta lograr el prototipo solución. Muy bien, para ello vamos a empezar conociendo nuestra situación significativa. Escuchemos. Hola, falta muy poco para las elecciones de nuestro nuevo presidente de la República. A estos procesos electorales, la ciudadanía acude de manera masiva. Esto es bueno en el sentido de responsabilidad que tenemos. Sin embargo, en el contexto de pandemia en que nos encontramos, la participación de un gran número de ciudadanos en espacios pequeños de votación se convierte en una amenaza para la salud. Por ello, es necesario que las personas usen de manera responsable los elementos de protección personal, como una de las medidas importantes para prevenir el contagio por COVID-19. Ante esta situación, ¿cómo podemos hacer para que la ciudadanía tenga información sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones? Muy bien, planteemos nuestro reto y propósitos y veamos la ruta de nuestra experiencia de aprendizaje. Para ello, revisemos el documento Mi experiencia de aprendizaje, con el fin de iniciar nuestra experiencia de aprendizaje. Asimismo, recordemos que primero es nuestra salud y que estamos juntos en la lucha contra el COVID-19. Tengamos en cuenta que, cuidando de nosotros y de los demás, plantearemos propuestas creativas e innovadoras. Muy bien chicos, entonces ahora vamos a explicar nuestra ruta de aprendizaje. En base a la situación significativa, nos planteó el siguiente reto. ¿Cómo podríamos crear medios de comunicación novedosos para que las personas comprendan la importancia de ir a votar, más aún en este contexto de la segunda ola de la pandemia y no debilitar nuestra democracia? Para poder nosotros trabajar este reto, vamos a desarrollar 3 actividades durante estas 3 semanas del mes de abril. Hoy vamos a empezar con la actividad número 1, formulamos el desafío y recogemos información aplicando la metodología de Design Thinking. La próxima semana trabajamos la actividad 2, definimos el problema e ideamos la solución aplicando la metodología de Design Thinking. Y la actividad 3, que es en la tercera semana, prototipamos y evaluamos aplicando la metodología del Design Thinking. El producto final que obtendremos va a ser el prototipo del medio de comunicación novedoso elaborado para promover la asistencia masiva a las elecciones a partir del contexto de la pandemia, ¿no? Elaborado con las fases del Design Thinking. Muy bien chicos, espero entonces haber clarificado la ruta de nuestra experiencia de aprendizaje y vamos a empezar con la actividad número 1. Bienvenidos chicos, el día de hoy les voy a explicar ahora cómo trabajar la actividad número 1 correspondiente a la experiencia 1 de la área de educación por el trabajo de quinto grado de secundaria. Acá les presento los propósitos de aprendizaje de esta primera actividad, que es la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, la capacidad, crea propuestas de valor. Recuerden que el propósito de esta experiencia es poder proponer y crear medios de comunicación novedosos para promover la participación masiva de los ciudadanos en las elecciones generales 2021.
Sí, recuerden que aún en este contexto de la pandemia es muy importante crear conciencia en los ciudadanos de ir a votar, pero respetando las medidas de bioseguridad. Y la evidencia de esta primera actividad es que ustedes puedan redactar el desafío y poder aplicar la técnica de la entrevista para que ustedes puedan recoger información sobre los problemas, ¿no?, que manifiestan los ciudadanos y ciudadanas de repente no poder ir a votar a las elecciones 2021, ¿no? Y nosotros también tenemos que recoger esas impresiones que ellos tienen, ¿no? De por qué quizás es complicado ir a votar, ¿no? Y conocer sus opiniones, ¿no? Y para eso nos va a servir la entrevista, ¿no? Y tenemos luego que nosotros utilizar eso, identificar esas necesidades o problemas que ellos tienen para nosotros poder plantear alternativas de solución, ¿no? Eso lo vamos a hacer aplicando la metodología del Design Thinking. Muy bien, vamos a partir de esta situación significativa que ya la hemos escuchado en clases y acá está también resumida, donde el reto de esta situación es cómo podríamos crear medios de comunicación novedosos para que las personas comprendan la importancia de ir a votar, más aún en este contexto de la pandemia, ¿no? Y no debilitar nuestra democracia. Muy bien, primero vamos a informarnos cómo redactar el reto desafío. El reto desafío debe tener ciertas características importantes. Acá les he puesto las 4 principales. Es que debe ser alcanzable, ¿no? Quiere decir que debemos tener los medios y conocimientos necesarios para poder lograr realizar cumplir con ese reto desafío. Y también ello involucra hacer uso o emplear nuestra creatividad, ¿no? Debe atender a un ámbito o segmento de personas, debe beneficiar a muchas personas, ¿no? No a un grupo o personas específicas, sino a un grupo grande de personas. Debe permitir plantear diferentes alternativas de solución y esa es una característica muy importante, ¿no? Que el reto no debe ser limitado ni muy específico, ¿no? Sino debe dar pie a poder nosotros generar diversas alternativas a partir de él, ¿no? La otra característica es que debe redactarse a modo de pregunta. La pregunta debe de partir de cómo podríamos y sigue y continuar con el desafío asumido. Acá les brindo 3 ejemplos, ¿no? Pero ustedes tienen que redactar su reto y desafío tomando como base la situación significativa que es esta, ¿no? ¿Qué es lo que busca la situación significativa? Tiene como reto que nosotros promovamos en los ciudadanos la participación masiva en las elecciones en el contexto de la pandemia, ¿no? Claro, tomando también y haciéndoles hincapié en que es importante que respeten las medidas de bioseguridad, ¿no? En base a esa situación significativa debe estar enfocado el reto que vamos a poner acá. Ya en clase algunos me participaron y me dieron muy buenas ideas, ¿no? Algunos me dijeron, profesora, podríamos diseñar formatos digitales para nosotros poder comunicar a los ciudadanos la importancia de ir a votar, pero respetando los protocolos de bioseguridad, ¿no? Y de esa forma concientizarlos, ¿no? Y ellos dijeron, lo podemos compartir en las redes sociales, ¿no? Entonces, su reto, por ejemplo, está muy bien, ¿no? Diseñar formatos digitales para poder comunicar a los ciudadanos la importancia de poder participar en las elecciones presidenciales 2021, pero respetando los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, por ahí su compañero, otro me dio la idea, me dijo, profesora, podría ser también crear un video y compartirlo, ¿no? Y comunicar a las personas la importancia. Pero, ¿cuál es el problema ahí en ese reto? Cuando su compañero me dijo crear un video, que en un video es algo muy específico y no da lugar y no da opción a generar diversas alternativas a partir de este reto. Por lo tanto, no estaría cumpliendo esta característica, ¿no? Porque no me permitiría plantear diversas alternativas de solución. En cambio, el primer reto que les he puesto de ejemplo,
estaba correcto. ¿Por qué? Porque los formatos digitales, si yo digo así en general, tengo varias opciones, ¿no? Puede ser un video, puede ser un afiche virtual, ¿no? Puede ser un podcast, ¿no? Audio de voz, ¿sí? Puede ser un spot publicitario, ¿no? Hecho en computadora, ¿sí? Hay spots publicitarios radiales también, con la voz nada más. Entonces, miren, hay muchas alternativas ahí que se pueden generar, ¿no? Por eso les digo que el reto no debe ser tan específico. Debe dar pie a generar varias alternativas de solución, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que ustedes van a hacer acá. Lo van a redactar. Acá les he puesto los ejemplos para que se orienten, ¿sí? Por ejemplo, acá. ¿Cómo podríamos ayudar a evitar el estrés en las mascotas? ¿Cuál sería el reto? Elaborar objetos que ayuden a evitar el estrés de las mascotas. Pero se dan cuenta que acá no menciono un objeto específico. ¿Por qué? Porque si yo mencionara un objeto juguete específico, ya lo estaría limitando y especificando mucho el reto, y ya no podría yo tener alternativas para plantear, ¿no? En cambio, si yo digo elaborar objetos que ayuden a evitar el estrés, acá podría yo plantear diversas alternativas, ¿no? De repente, no sé, objetos para que jueguen, ¿no? Objetos de seguridad para que salgan a pasear al parque, ¿no? O diferentes tipos, ¿no? Entonces, ahí les dejo de tarea esta primera parte, ¿no? Que es la creación del reto desafío. A partir de la pregunta retadora, no se olviden que debe comenzar con cómo podríamos, ¿sí? En este caso, la situación significativa es cómo podríamos promover, ¿no? La participación de los ciudadanos, o cómo podríamos promover en los ciudadanos la participación, que conozcan la importancia que tiene que ellos puedan emitir su voto y participar en las elecciones generales 2021, ¿sí? En el contexto de la pandemia, pero respetando pues los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces ya ustedes en base a eso van a plantear su reto desafío. Luego que han planteado su reto desafío, ustedes van a revisar si este reto desafío está bien planteado. Y para ello ustedes van a aplicar esta lista de cotejo y van a verificar si cumple estos 3 criterios. Y si alguno de ellos no cumple, entonces van a redefinir su desafío y van a corregirlo y reajustarlo, ¿sí? Muy bien, una vez que su desafío ya está bien planteado, la siguiente fase del Design Thinking es la fase de empatizar, ¿no? En la fase de empatizar vamos a aplicar la técnica de la entrevista para nosotros poder conocer las necesidades y los problemas, ¿no? Que tienen los ciudadanos, ¿no? Y conocer las impresiones que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y a través de la entrevista vamos a recoger dicha información. El paso 1, partiendo del desafío, notaremos todo lo que sabemos que está relacionado con el reto o con este desafío, y en la otra columna vamos a anotar todo lo que no sabemos del desafío. Miren, vamos a hacer una especie de tabla. Acá les pongo de ejemplo, donde va a estar la pregunta retadora, el reto desafío que ha surgido de esta pregunta retadora, y vamos a hacer en una columna lo que sabemos del reto y en la otra lo que no sabemos. Les he puesto acá 2 ejemplos en base a los ejemplos anteriores. Por ejemplo, en el caso de las mascotas, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a evitar el estrés en las mascotas? Lo que sabemos sobre evitar el estrés es que es importante sacarlos a pasear todos los días, no tenerlos encerrados mucho tiempo, jugar con ellos, ¿no? Y lo que no sabemos sobre cómo evitar el estrés en las mascotas es, por ejemplo, no sabemos qué comportamientos específicos indican el estrés en las mascotas. No sé qué hábitos o rutinas podrían ayudar a reducir el estrés en las mascotas. No sé qué tipo de objetos o juguetes ayudarían a reducir el estrés en las mascotas, ¿no? Y etcétera. Yo puedo plantear lo que no sé, puedo plantear más cosas, ¿no? Dependiendo la situación de lo que cada uno conoce. Muy bien, entonces acá ya viene la parte de lo que ustedes van a hacer, pero relacionándolo con la situación significativa, que recuerden que busca promover la participación de los ciudadanos en las elecciones generales en el contexto de la pandemia, ¿no? En base al reto que ustedes han hecho,
en el primer paso, ¿sí? Ustedes van a redactar en una columna lo que saben acerca de ese reto y lo que no saben, ¿no? Sí, por eso acá ustedes van a escribir cuál es su reto, ¿no? De repente, por ahí su compañero que dio el ejemplo, ¿no? Diseñar diferentes formatos digitales para poder concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de ejercer su voto, pero respetando los protocolos de bioseguridad. Y de repente por ahí lo que saben, ¿no? ¿Qué sabes? ¿Tú qué sabes, ¿no? Sobre cómo debemos ejercer el voto respetando los protocolos, ¿no? ¿Qué conoces, ¿no? Todo eso que conoces debes colocarlo acá, ¿sí? De repente yo sé que es importante ir a votar, pero portando la mascarilla, ¿no? El protector facial, no sé, ¿no? Ahí pones todo lo que tú conoces, ¿no? Y de repente también tomar en cuenta la información que ha dado la OMPE, ¿no? Ha dado un horario escalonado para ir a votar, ¿sí? Según por grupos de edad. Dar prioridad primero a las personas mayores, ¿no? Y ha dado ahí según los números de DNI también del último dígito, ¿verdad? Ir a votar. También tener en cuenta, si ustedes conocen esa información, colocarla. Y lo que no saben, de repente no conocen los temores que pueden tener las personas. De repente hay algunas que no quieren ir a votar porque, qué impresión o por qué quizás tienen miedo de ir a votar, ¿no? O quizás algunas te dirán, porque yo vivo muy lejos, ¿no? Y para irme hasta mi centro de votación es difícil. Y mi local de votación está muy lejos de mi casa, ¿no? Tal vez otra te dirá, yo no puedo ir a votar porque estoy trabajando en otro lugar, ¿no? Y tal vez no puedo y mi centro de votación está en otra provincia, ¿no? Entonces, tú puedes poner ahí que no conoces, las razones por qué las personas no pueden ir a votar, quizás no conoces, ¿no? Y sería bueno que las preguntes, ¿no? ¿Qué cosa más te gustaría preguntar a los ciudadanos que tú no conoces, ¿no? O cuáles son los obstáculos que no les impediría ir a votar, ¿no? ¿Y por qué también ellos reconocen que es importante votar también, ¿no? Para que ellos tomen conciencia sobre la importancia de ir a votar, aún en la situación en la que estamos. Muy bien, una vez que ustedes hicieron eso, en el paso 2 deben ustedes elaborar preguntas, ¿no? Y estas preguntas se deben hacer tomando como base lo que no saben, ¿no? Porque es lo que ustedes quieren preguntar, aquello que no saben. Y eso se debe relacionar con lo que ya saben, ¿sí? Y eso, ¿cómo se va a hacer? Van a formular preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir preguntas abiertas? Quiere decir que son preguntas que dan posibilidad a que las personas entrevistadas se puedan explayar en sus respuestas y no solamente limitarlas a que respondan con un sí o con un no, ¿no? Porque si los limitamos a que respondan con un sí o no, eso ya no sería preguntas abiertas, sino preguntas cerradas, ¿no? No le damos pie a que las personas puedan explicar, ¿no? Más al detalle. Entonces, miren, acá yo les he puesto un ejemplo, no en base a siguiendo la secuencia de los ejemplos anteriores, ¿no? Por ejemplo, de las mascotas, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a evitar el estrés de las mascotas? Preguntas que puedo formular, por ejemplo, ¿te gustaría conocer sobre productos que ayuden a reducir el estrés en las mascotas? Por favor, cuéntanos sobre el comportamiento de tu mascota en casa. ¿Cómo ha repercutido el confinamiento social en tu mascota? Y etcétera, ¿no? Acá miren, ustedes pueden ver. Puedo formular varias preguntas, pero ahora el trabajo de ustedes va a ser formular las preguntas para su entrevista, pero en base al reto desafío que han planteado en el contexto de la situación significativa que estamos trabajando, por favor, ¿sí? No me vayan a poner un reto que no tiene nada que ver con la situación significativa. Recuerden que tienen que enfocarse y relacionarse en su trabajo con la situación significativa, que es promover la participación de los ciudadanos en las elecciones generales, ¿no? En el contexto de la pandemia. Esa es la situación significativa. En torno a eso va a girar
todo el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces las preguntas tienen que estar relacionadas también a su reto que ustedes han planteado anteriormente, ¿no? Con los ejemplos que ya les he venido dando. Sí, ahora en el paso 3 de esas preguntas, por favor, como mínimo 5 preguntas, no tan poquitas, ¿sí? Ustedes deben seleccionarme como mínimo 5 preguntas para su entrevista, ¿sí? De estas preguntas que ustedes podrían formular, deben seleccionar como mínimo 5. Una vez que ustedes ya tienen esas 5 preguntas establecidas, ustedes pueden aplicar sus entrevistas a familiares, amigos o vecinos cercanos tomando las precauciones del caso. Deben preparar los materiales o equipos necesarios, un celular para grabar la entrevista. Deben informar a su entrevistado que van a grabar, ¿no? La entrevista porque les va a servir para organizar y sintetizar la información que necesitan. Y es importante que también tomen apuntes de las respuestas o frases completas para cada pregunta. Después de la entrevista, ustedes deben enviarme su evidencia, ¿sí? A través del WhatsApp, el audio grabado de la entrevista, los apuntes que hayan tomado en las respuestas y las fotografías tomadas entrevistando a sus familiares, vecinos o amigos cercanos. Muy bien, hasta acá has hecho un excelente trabajo. Ahora es momento de evaluar tus avances, ¿sí? Van a marcar esta ficha de autoevaluación siendo lo más honestos posibles. Muy bien, jóvenes, espero se haya comprendido y si hay alguna duda, no duden en consultarme.